Buenas tardes. Vamos a innovar, vamos a estar los dos ahí. Vamos a intentar explicar lo que queríamos dar como buenas prácticas en cuanto a la comercialización de la innovación. En este punto, primero comentaros que Aiming es una consultoría de innovación multinacional. Estamos en 15 países, 1.500 consultores y en España 150. Y voy a empezar con una anécdota, porque ahora vamos a hablar de la comercialización en cuanto a innovación, pero todo este programa que hemos diseñado en Naming, que llamamos One Innovation, es porque nos dimos cuenta que la parte del medio, que es desarrollar, innovar y poner en marcha un proyecto, aquí las empresas y los centros técnicos se desarrollan muy bien. Utilizan ayudas europeas, nacionales, etc. Pero nos dimos cuenta que en algunos casos el lado inicial, que es la estrategia, y el lado final, que es la parte de comercialización, de vez en cuando, para no decir muchas veces, se quedaba en un limbo y no estaba muy claro lo que tenían previsto desde el inicio y para quién lo tenían previsto. Y desde Aiming pensábamos que ahí nosotros podíamos aportar este plus para poder ordenar desde el inicio la estrategia y después al final ayudar en esta comercialización. La transferencia tecnológica ahora mismo es un reto cada vez más importante en el sentido que tenemos tres grandes retos a muy corto plazo, que ya conocéis todos, que es el tema de la digitalización, la sostenibilidad, pero voy a añadir un tema adicional, que es la transformación. La primera la conocemos todos y ahí tenemos ejemplos ahí fuera, que son todas las soluciones de industria conectada que tenemos en la diferente parte de manufacturera, pero también incluso en otras industrias tipo agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda parte, la sostenibilidad, pues por el empuje, tanto a nivel medioambiental, que queremos que ser cada vez más sostenible y con menos emisiones, tanto de CO2 como de contaminación locales, y gastar menos. A esto se añade además pues, problemas energéticos y crisis energética que conocemos ahora, por lo que tenemos que ser mucho más eficiente. Pero todo esto, esos dos primeros que están llegando a un nivel de cambios y disrupción importante, se tienen que realizar con la siguiente parte, la última parte, que es para mí la más importante, que es la transformación. Transformación de las personas. Todo lo que yo vengo del sector automoción de muchos años, éramos mecánicos y vamos a ser eléctricos. Éramos fabricantes de líneas y vamos a tener que colaborar con robots. Todo esto de transformación, y además son sectores con la edad media que está cada vez subiendo, tenemos que saber hacer esta transformación de personal. Y todo esto, estos tres retos, una pyme, que es la mayoría de las empresas que tenemos en España, no lo puede hacer sola y necesita de tener una visión holística y contar con agentes, con centro tecnológico, con universidades, con startups tecnológicos, y todo esto tienes que saber cuáles son las tendencias de tu sector, tienes que saber cuáles son agentes claves, con quién podrías contactar, ¿qué conoces tú de expertise en el sector? ¿Quién puede apoyarte? Y a partir de ahí diseñar una primera estrategia. Y definir estrategia desde el inicio con una visión. No tenemos que ir a 5 o 6 años. Además, como cada año tenemos una crisis, pues simplemente 2 años nos viene bien. O sea, hay que definir qué vamos a hacer, pero tenerlo claro. Ahí vuelvo a otra anécdota. Muchas veces las pymes vienen a nosotros para decir, oye, ha salido una ayuda. O también lo hacemos al revés, ¿eh? Nosotros decimos, ha salido una ayuda. Y pues voy a comprar un robot, pero no sabes por qué. Digo, hay un robot, pues voy a comprar el robot, pero ¿para qué? ¿Por qué necesitas realmente el robot? Y yo creo que tenemos que volver un poco para atrás y darnos una idea de lo que queremos antes de acometer estas inversiones, ir a una ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y para todo esto, pues hay un proyecto de I+D, un proyecto de desarrollo, pues tiene unas fases claras. Y ahí en cada uno de las, ahí tenéis el embudo, desde las ideas iniciales hasta la puesta final. Pues, como he dicho, está la estrategia, está la financiación y lo que me va Aida ahora a comentar es la parte de la transferencia. Hay muchos trabajos que se han hecho desde las startups, los centros tecnológicos, universidades. Hay ideas buenas, hay desarrollos muy importantes, pero ¿qué hacemos después? ¿Cuál es la siguiente etapa? Sé que no es fácil, sabemos que no es fácil entrar en el mercado tal cual. Entonces, ahí hay dos herramientas claves. Uno, valorizar lo que has hecho, cuánto vale,
Y segundo, utilizar herramienta de compra pública innovadora que al final es acceder a tu primer cliente y a tu primer mercado. Y ahí te cedo la palabra. Bueno, pues como titulábamos esta diapositiva, la innovación que no se valora no se puede comercializar, ¿no? Porque por cuánto vendo yo mi idea es difícil, ¿no? Ya es un reto en sí mismo. Estamos ante activos intangibles, que no son activos físicos, no se pueden tocar, no se pueden ver, pero tienen un valor y en muchos casos muy superior al que podría tener un activo físico, ¿no? Entonces, ¿qué fases tenemos? ¿No? Nos ponemos ya tenemos una idea, tenemos un proyecto desarrollado y ahora ¿qué hacemos? Pues lo primero es caracterizar las funcionalidades de mi activo. No es lo mismo, aunque yo me dedique, por ejemplo, a hacer puertas, como es un caso que hemos tenido recientemente, no es lo mismo una puerta de un garaje que una puerta peatonal conectada con sensores que me dicen en tiempo real las personas que pasan, ¿no? No tienen el mismo valor, aunque la funcionalidad puede ser similar. Comparar, tenemos que ver unas transacciones equiparables en el mercado para saber cómo están vendiendo, por cuánto están vendiendo unos activos similares, ¿no? Valorar, necesitamos tener un royalty, un porcentaje sobre el cual pues, voy a obtener unos ingresos por la puesta en mercado de mi intangible y al final puedo tener incluso un valor monetario, ¿no? Ya vamos tangibilizando lo intangible. Mejorar es fundamental, al final estamos hablando de innovación, de I+D+I y es un ciclo continuo, siempre hay que ir mejorando y evolucionando nuestros intangibles, entonces vamos a dar otra buena práctica. Hemos hablado de muchas operaciones anteriormente de colaboración público-privada o privada-privada, pues vamos a hacer una buena práctica de colaboración pública con la compra pública e innovación. Y luego ya estamos en fase de comercializar. Puedo crear una spin-off, ¿no? Puedo desgranar un área de un departamento para que ruede solo, ¿no? Y funcione solo. Puedo crear una licencia, puedo vender mi intangible. Pues uno de los primeros tips que queríamos dar hoy, que es la valoración. Nosotros hemos desarrollado una metodología que combina un análisis cualitativo del intangible, como decíamos, no todos nuestros intangibles son iguales, es muy importante hacer ese análisis 360 que llamamos nosotros, y luego una metodología cuantitativa. De esta manera puedo tener una valoración muy ajustada a mi intangible en cada caso, ¿no? ¿Qué hacemos inicialmente en el análisis 360? Pues nosotros hemos desarrollado una herramienta, una serie de cuestionarios que me permite tener información sobre el estado del arte, sobre mi intangible, si lo están comercializando, tratando de comercializar competidores, qué productos sustitutivos hay, si voy a hacer algún método de protección de mi propiedad industrial. Todo eso va dando valor y dota de fortaleza al intangible que esté analizando. Luego pasamos al análisis de comparabilidad. Como decíamos, es fundamental saber qué operaciones se están haciendo en el mercado para ver por cuánto se están valorando, moviendo transacciones equiparables. En este momento pues podremos tener análisis también de términos si lo voy a licenciar, toda la estadística, al final es un análisis bastante estadístico sobre parámetros que me van a marcar el valor de mi intangible y luego puedo usar un método de valoración para obtener una cantidad monetaria actualizada a día de hoy, ¿no? Haciendo una proyección de flujos futuros de por cuánto, qué cantidad de dinero voy a obtener de la comercialización de ese intangible. Y bueno, finalmente pues tener todo documentado, incluso anexando pues procedimientos similares para que quede bien documentado en un informe, que además si estamos en operaciones entre empresas de un mismo grupo va a ser obligatorio, ¿no? Porque existe cierta normativa de operaciones vinculadas que nos obliga a tener esta documentación, o sea que es una buena práctica, pero en algunos casos una obligación. Y por otro lado, otra buena práctica en comercialización y transferencia de la innovación es la compra pública de innovación. ¿Qué es? Pues al final es una política pública de fomento de la innovación abierta. Estamos innovando, pero en vez de con un ente privado, pues con el sector público. Al final aquí lo que queremos es superar lo que se llama en la jerga coloquial la paradoja del comprador-vendedor. Un comprador muchas veces no quiere comprar innovación porque tiene cierto miedo a decir, funcionará lo que estoy comprando, a lo mejor no resuelve lo que estoy buscando, no resuelve mi reto. Y por otro lado, la empresa que hace innovación o el centro que hace innovación dice, pues no voy a innovar porque nadie me lo va a comprar. Entonces así mal avanzamos, ¿no? Pues al final, si ese comprador es público, yo me voy a garantizar un primer comprador de mi innovación y el comprador público va a poder incorporar un proyecto mucho mejor, de mejores resultados que si compra algo estándar, ¿no?
Entonces, es una práctica buenísima que además se está fomentando mucho. Por ejemplo, recientemente el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, ha anunciado 2 grandes proyectos de compra pública de innovación. De hecho, uno de ellos está abierto hasta principios de diciembre para incorporar soluciones innovadoras ante retos de la ciberseguridad, ¿no? Pues es muy interesante analizar esta vía para financiar futuras fases en mis desarrollos. Al final estoy más cercano a la comercialización y lo que me van a hacer es ayudar a impulsar y a subir mi nivel de madurez tecnológica de la innovación. Puedo tener fondos adicionales, puedo mejorar mi tecnología y además me obligan a comercializar la tecnología, ¿no? No es como una subvención que muchas veces no nos obligan, nos dan financiación, pero podemos dejar ahí aparcado, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que vamos a conseguir es fomentar la colaboración y la formación de partenariados y consorcios.